Un agradecimiento especial a quienes me brindaron información para realizar este video. LOONA es un grupo compuesto por 12 chicas, 11 coreanas y una china, que debutó el 19 de agosto del 2018 bajo la agencia Blockberry Creative, abreviada como BBC. Sus fans son llamados Orbit. En este video vamos a tratar los siguientes puntos: concepto y producción, promoción, distribución de líneas y tiempo en pantalla, salud y el caso de Vivi. LOONA tiene un concepto particular. Consta de 2 integrantes. Cada una de ellas es un color y un animal. Antes de debutar como LOONA, cada miembro lanzó una canción individual para presentarse y comenzar a promocionar al grupo, por lo que cada una tuvo la oportunidad de demostrar su carisma y talento. También el grupo cuenta con 3 subunidades. 2 de ellas fueron presentadas antes del debut grupal en el año 2017, mientras que la tercera debutó en el año 2018. Solo una miembro no participa en las subunidades, y es Jeojin. Se dice que es porque ella estaba fallando en sus exámenes de la secundaria, pero no fue confirmado. Además, el concepto del grupo cuenta con lo que es denominado como Loonaverse. El Loonaverse es un universo ficticio en donde se ubican las integrantes de LOONA. Se representa a través de sus videos musicales y teasers. La existencia del universo se anunció oficialmente el 26 de abril del 2017, pero se dio su nombre públicamente el 22 de mayo del mismo año. Dado que la historia del Loonaverse se puede interpretar de muchas maneras diferentes, muchos Orbits han comenzado a hacer teorías sobre qué implican los videos musicales y cómo la historia de cada integrante se entrelaza entre sí. Las teorías enlazan canciones, las subunidades y videos musicales. Es un concepto muy completo que mantiene a fans interesados y pendientes de lo que va a venir a continuación, lo que es un movimiento inteligente por parte de la agencia. Actualmente ninguna de las miembros de LOONA ha sido acreditada legalmente por ninguna canción, por lo que se puede decir que aún no participan en la creación y producción de canciones. Algo que Orbits mencionan y critican sobre la agencia son las ocasiones en las que se les otorgó conceptos inapropiados a algunas miembros. Algunas personas encuentran que los conceptos de la subunidad Odd Eye Circle no eran apropiados para Cherry, quien en ese momento tenía 16 años, especialmente el del video musical para Sweet Crazy Love. También consideran que se les atribuyeron conceptos sexys a los videos individuales de Olivia y Kim Lip, a pesar de ser menores en ese momento. Olivia tenía 16 años y Kim Lip 18, pero recordemos que en Corea del Sur una persona es mayor de edad luego de cumplir los 20 años. Como mencioné, la agencia ha presentado a cada miembro a través de canciones y videos musicales en solitario, inclusive antes del debut oficial del grupo. Fue un proyecto creado con la intención de buscar una manera innovadora de presentar y promocionar al grupo. Pero de todas maneras, LOONA no tiene una base de fans firme en Corea del Sur. El grupo tiene mucho más reconocimiento internacional que nacional.
Los videos musicales expuestos antes del debut del grupo, ya sean los solos o de las subunidades, fueron grabados en diferentes partes del mundo. Esta puede ser una de las razones por la cual LOONA es reconocido internacionalmente. Al grabar en distintas localidades como Estados Unidos, Francia, Islandia, Japón, Inglaterra, entre muchas otras, generó más interés por personas de aquellas localidades, lo que pudo haber ayudado a sembrar una base de fans en aquellos lugares. El popular festival KCON, que se realiza en diversos países, fue bautizado como LOONACON debido a la gran cantidad de fans internacionales que asistían solo por el grupo. De acuerdo con estimaciones de los medios coreanos, el proyecto pre-debut de LOONA en su totalidad costó más de $3 millones. Pero fue cuestión de tiempo para que el 19 de marzo del 2019 las miembros de LOONA compartieran en el programa de radio MBC FM4U que en realidad el presupuesto gastado en dicho proyecto les costó $9 millones. Presupuesto que luego las miembros de LOONA deben devolver a la agencia, porque es de público conocimiento que los grupos de K-pop deben retribuir el dinero que las agencias invierten en ellos para que puedan debutar. De todas maneras, está sorprendido por la gran inversión que la agencia ha hecho para debutar al grupo, a pesar de tratarse de una agencia mediana. Para comparar, JYP Entertainment gastó un total de $500.000 para debutar a Twice, y debido a eso, algunas personas consideran que BBC no es muy inteligente con su dinero. El grupo cuenta con un web drama llamado ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?, de 2 temporadas con un total de 18 episodios. Está disponible en YouTube y tiene subtítulos en inglés. También han trabajado con diversas marcas para realizar publicidades. Para su publicidad con School Looks hubo un inconveniente. En la primera oportunidad que la marca trabajó con el grupo, lució este anuncio en distintos puntos comerciales. Pero en la renovación del anuncio solo mostraron a 9 de 12 miembros en las imágenes. En esta publicidad no incluyeron a Hasu, Jeonjin y a Bibi, justamente las 3 miembros de las cuales fans opinan que reciben el peor trato por parte de la agencia. Fans reclaman que LOONA tiene mucho material que nunca fue publicado. En eventos de fans han mostrado material inédito que nunca fue publicado en el YouTube del grupo. Existe un video de casi 15 minutos de duración llamado Todos los videos de LOONA que no fueron publicados, en donde se incluyen versiones diferentes de los videos musicales o videos nunca antes presentados de coreografías. Adjunto el link en la descripción. Además, otros reclamos que Orbits tienen es que la agencia prometió el uso libre de redes sociales para interactuar más con fans luego del primer trofeo en programas musicales, pero han pasado meses y no se ha cumplido. Y que el grupo suele tener largos periodos sin promocionar. El tiempo entre su comeback con Butterfly y So What fue de 12 meses, y además están descontentos con la distribución de líneas.